Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en una aventura romántica, una escapada de ensueño, un viaje que estoy segura de que los enamorará. Porque hoy, amigos, vamos a París. Pero no cualquier París. Vamos a vivir un aniversario romántico en París de la mano de Serkan y Özge, una pareja que, al menos en nuestra imaginación, ha decidido celebrar su amor en la ciudad del amor por excelencia. Este vídeo es para ti si sueñas con un viaje romántico, si necesitas ideas para celebrar un aniversario especial o si, simplemente, te apetece viajar con la imaginación y soñar despierto. Prepárense para empaparse de romanticismo, para inspirarse y, quién sabe, quizás hasta para planear su propia escapada parisina. Antes de que nos sumerjamos por completo en esta aventura, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, lleno de viajes, consejos, ideas creativas y mucha inspiración. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, preparen las maletas, porque despegamos hacia París. Imaginen esto: Serkan y Özge, después de años de amor, deciden que necesitan un respiro, una pausa en la rutina, un momento para reconectar y celebrar su aniversario de una manera inolvidable. Los días se habían convertido en una repetición constante: trabajo, cenas rápidas, la televisión como ruido de fondo y conversaciones que giraban en torno a facturas y responsabilidades. Sentían que poco a poco, la chispa que los había unido se estaba atenuando bajo el peso de la vida cotidiana. Necesitaban desesperadamente escapar, reír juntos, recordar por qué se habían enamorado. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que París? La ciudad de la luz, la ciudad del amor, un escenario perfecto para reavivar la llama y crear recuerdos imborrables. La idea surgió una noche cualquiera, mientras cenaban en silencio, cada uno absorto en su propio mundo. Özge hojeaba una revista de viajes y una imagen de la Torre Eiffel iluminada captó su atención. Suspiró, evocando recuerdos de películas románticas y sueños de juventud. Serkan, al ver su mirada, sintió un pinchazo de culpa. Sabía que no estaban pasando suficiente tiempo de calidad juntos. Sin dudarlo, propuso París. ¿Qué te parece si celebramos nuestro aniversario en París? La reacción de Özge fue inmediata. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa radiante iluminó su rostro. Serkan, es una idea maravillosa. Siempre he soñado con ir a París. A partir de ese momento, la planificación del viaje se convirtió en una emocionante aventura en sí misma. Investigaron hoteles boutique con encanto, buscaron los mejores bistros para cenar a la luz de las velas y elaboraron un itinerario que combinaba los imprescindibles turísticos con rincones secretos y experiencias únicas. Querían que este viaje fuera algo más que una simple escapada, querían que fuera una inmersión en el romanticismo parisino, una oportunidad para reconectar y fortalecer su amor. Su aventura comienza con la llegada a París. El aeropuerto Charles de Gaulle se llena de emoción al verlos salir con sus maletas y una sonrisa radiante en el rostro. El aire frío de la mañana parisina les da la bienvenida, pero el calor de su anticipación es mucho mayor. Han reservado un pequeño hotel boutique en el barrio de Le Marais, un lugar con encanto, lleno de calles empedradas, tiendas vintage y un ambiente bohemio que les encanta. El taxi serpentea por las estrechas calles, permitiéndoles vislumbrar la arquitectura clásica y la vida vibrante de la ciudad. El hotel, llamado Le Petit Amour, resulta ser incluso más encantador de lo que habían imaginado. Una fachada de color pastel, balcones adornados con flores y una pequeña placa con su nombre grabado les dan la bienvenida. La recepción es acogedora, con un mostrador de madera antigua y una cálida sonrisa por parte del recepcionista, que les entrega las llaves de su habitación. Después de dejar sus maletas y darse un retoque rápido, salen a explorar. Se sienten como dos adolescentes de nuevo, tomados de la mano, ansiosos por descubrir cada rincón de la ciudad. Lo primero en su lista es, por supuesto, un paseo romántico por las orillas del Sena. El sol de la tarde baña la ciudad con una luz dorada, creando un ambiente mágico. Se toman de la mano caminando sin rumbo fijo, disfrutando del sonido del agua, las risas de la gente y la música de los artistas callejeros. Özge admira los antiguos edificios que se reflejan en el río, los puentes majestuosos y las barcazas que se deslizan suavemente. Serkan, por su parte, disfruta observando a Özge, deleitándose con su alegría y la forma en que la luz del sol ilumina su rostro. Se detienen a observar a un artista callejero que pinta acuarelas,
a un grupo de estudiantes que cantan canciones populares y a una pareja de ancianos que bailan tango en la calle. Llegan al famoso Pont des Arts, el puente de los candados. Aunque ya no se permite colocar candados allí, el lugar sigue siendo un símbolo del amor eterno. Se toman una foto, sellando su propio compromiso de seguir amándose por siempre. Deciden atar un pequeño lazo rojo en la barandilla, simbolizando su amor inquebrantable. La noche cae y el ambiente se vuelve aún más romántico. Las luces de la ciudad se encienden, creando un brillo mágico que se refleja en el Sena. Deciden cenar en un bistró tradicional, con mesas pequeñas, luz tenue y un menú lleno de delicias francesas. El Chef Marie resulta ser el lugar perfecto. El camarero, con un acento francés encantador, les recomienda un vino tinto de la región y les explica los platos del menú. Comparten una botella de vino tinto, se miran a los ojos y hablan durante horas, recordando los momentos más importantes de su relación, las risas, los desafíos y, sobre todo, el amor que los une. Hablan de su primer encuentro, de su primera cita, del día en que Serkan le propuso matrimonio a Ozge y del día en que se dieron el sí quiero. Rememoran los viajes que han hecho juntos, las dificultades que han superado y los sueños que comparten. Se dan cuenta de lo lejos que han llegado y de lo mucho que se aman. Al día siguiente la aventura continúa. Se levantan temprano y se dirigen a la Torre Eiffel. La cola es larga, pero la anticipación es aún mayor. Mientras esperan, se abrazan y observan a la gente que los rodea, turistas de todas partes del mundo que comparten la misma emoción de estar en París. La vista desde la cima es simplemente espectacular. Toda la ciudad se extiende a sus pies, un mar de tejados, monumentos y calles llenas de vida. El viento sopla suavemente, llevando consigo el sonido de las campanas de las iglesias y el murmullo de la ciudad. Se abrazan, sintiendo la inmensidad del momento y la fuerza de su amor. Serkan le susurra al oído a Ozge: «Feliz aniversario, mi amor. Te amo más que a nada en el mundo». Después de la Torre Eiffel, se pierden por las calles de Montmartre, el barrio de los artistas. Visitan la Place du Tertre, donde pintores y caricaturistas ofrecen sus servicios. Ozge decide hacerse un retrato rápido, mientras Serkan la observa con admiración. Se sorprende de lo bien que el artista ha capturado su esencia, su alegría y su belleza. Almuerzan en un pequeño café con vistas a la Sacré-Cœur, la basílica blanca que corona Montmartre. El Le Consulat es un lugar pintoresco con mesas en la calle y un ambiente bohemio. Disfrutan de un delicioso almuerzo, saboreando los sabores de la cocina francesa y observando la vida que pasa a su alrededor. Después de comer, suben a la basílica y disfrutan de las vistas panorámicas de la ciudad. La Sacré-Cœur es un lugar impresionante con su arquitectura imponente y su atmósfera espiritual. Se sientan en uno de los bancos y contemplan la belleza de la ciudad, sintiéndose agradecidos por estar juntos en este momento especial. Por la tarde deciden visitar el Museo del Louvre. Aunque no son grandes amantes del arte, saben que es una visita obligada en París. Se maravillan con la Mona Lisa, pasean por las galerías llenas de esculturas y pinturas y simplemente disfrutan del ambiente cultural e histórico del museo. Para la noche, Serkan ha planeado una sorpresa especial para Ozge. La lleva a un crucero romántico por el Sena. Mientras el barco navega por el río, admiran los monumentos iluminados, la Torre Eiffel brillando en la oscuridad y el ambiente mágico de la ciudad. Cenan a bordo disfrutando de una deliciosa comida y música en vivo. El crucero se convierte en un momento mágico con música suave, luces parpadeantes y la brisa fresca del Sena. Se toman de la mano, se besan y se abrazan sintiendo que el tiempo se detiene. Serkan le regala a Ozge un collar de diamantes, un símbolo de su amor eterno. Al día siguiente deciden dedicarlo a las compras. Pasean por los Campos Elíseos, visitan las tiendas de lujo y se dan un capricho. Ozge se compra un perfume francés, mientras que Serkan se decide por un elegante pañuelo de seda. Se divierten probándose ropa, eligiendo regalos para sus familiares y amigos y disfrutando del ambiente glamuroso de la avenida. Por la tarde visitan el Jardín de las Tullerías, un oasis de paz y tranquilidad en el corazón de París. Se sientan en un banco observando a la gente pasar, disfrutando del sol y la belleza del jardín. Se sienten como si estuvieran en una película, rodeados de flores, fuentes y esculturas. Para la última noche deciden ir a un espectáculo de cabaret en el Moulin Rouge. Se divierten mucho con el espectáculo, la música, los bailes y el ambiente festivo.
El Moulin Rouge es un lugar icónico con su molino rojo, sus bailarinas y su ambiente exuberante. Se dejan llevar por la música y la emoción, riendo y aplaudiendo junto con el público. El último día en París llega demasiado rápido. Se levantan con una mezcla de tristeza y gratitud. Han vivido unos días inolvidables, llenos de amor, risas y momentos especiales. Antes de irse, deciden volver a pasear por las orillas del Sena. Se toman de la mano, recordando los momentos más importantes de su viaje. Saben que esta escapada a París ha fortalecido aún más su relación y ha creado recuerdos que durarán para siempre. Se despiden de París con una promesa: volver algún día para seguir celebrando su amor en la ciudad del amor. Regresan a casa con el corazón lleno de alegría y la certeza de que su amor es más fuerte que nunca. En el avión de regreso se toman de la mano y se miran a los ojos, sabiendo que han vivido una experiencia inolvidable. Y así, amigos, termina nuestra aventura romántica en París con Serkan y Ozge. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Espero que se hayan sentido inspirados, que hayan soñado un poco y que, quién sabe, quizás hasta se animen a planear su propia escapada parisina. En resumen, hemos visto cómo Serkan y Ozge celebraron su aniversario en París, disfrutando de paseos románticos por las orillas del Sena, visitando la Torre Eiffel, perdiéndose por las calles de Montmartre, admirando obras de arte en el Louvre y disfrutando de espectáculos de cabaret. Hemos visto cómo el ambiente mágico de París puede reavivar la llama del amor y crear recuerdos imborrables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado útil e inspirador. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario abajo contándome qué les pareció. ¿Han estado en París? ¿Les gustaría ir? ¿Qué es lo que más les gusta de la ciudad? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, lleno de viajes, consejos, ideas creativas y mucha inspiración. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para más contenido como este. Hasta la próxima aventura.